Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Buenos días a todos, bienvenidos a Frente a Frente. Hoy es jueves y la expectativa de todos los emprendedores, de todos los empresarios nacionales, es que luego que la mesa multisectorial determinara solicitar al SINAGER que la reactivación económica suba una escala más y que ya a partir del próximo lunes algunas regiones como la 3 permitan que ya podamos salir los hondureños a diversas actividades comerciales, etcétera, con 2 dígitos y no como 1 hasta ahora. Eso parece ser de momento como el gran objetivo inmediato que tenemos. Parece ser el objetivo inmediato que tenemos a nivel de todos los emprendedores, que ya a partir de lunes se permita que las personas con los últimos 2 dígitos salgan a la actividad. Aunque miren, yo les digo algo, cuando uno a simple vista mira todo, pareciera que los comercios están abiertos todos, pero no es así. Ya con dos dígitos y con una escala más en la reactivación, ya las empresas podrían llevar el 40% de sus colaboradores. 40% de sus colaboradores, más gente autorizada oficialmente ya para salir de sus casas. Aunque en el fondo estoy pensando que pareciera que esto desde ya días se materializó, porque yo miro tanta gente, tanta dinámica como la expectativa de 2 dígitos que se pretende para el lunes. Aunque en este momento reflexiono que uno de estos fines de semana, si mal no recuerdo, yo se los conté, salí a buscar un almuerzo como a las 12:30 del mediodía y realmente que retorné triste de ver esta actividad como desolada. Intenté llegar a 3, 4 lugares, en 2 de ellos vendían a domicilio, pero en el resto no. Y bueno, me dio tristeza, miré una ciudad como después de un meteorito en cuanto a la actividad comercial. Desalentador el panorama. Y uno se preocupa porque ya sabemos que muchas empresas quebraron, sabemos que la cifra es de al menos 500,000 de personas que ha quedado sin sus empleos. Ya antes de la pandemia teníamos problemas de este tipo y estos factores solo multiplican la pobreza. Así que vamos a concentrarnos esta mañana con dirigentes empresariales en esta expectativa que tienen ellos de que subamos un paso más la reactivación económica a partir del lunes y lo vamos a alternar con el proyecto de presupuesto que envió el Poder Ejecutivo recientemente al Legislativo, que les digo, me impactó ayer cuando en un documento oficial vi que desde ya se está proyectando para el 2022-2024 un ajuste fiscal para tratar de generar más ingresos.
Eso es lo que está advirtiendo desde ya el gobierno a través de los estudios que se han hecho en los últimos meses. Toda esta información, reactivación, un paso más en la gradualidad para llegar a la nueva normalidad, más el proyecto de presupuesto y las aristas que contempla, las vamos hoy a analizar aquí en el programa con diversos dirigentes gremiales del empresariado nacional. Así que dejo a Gabrielita Andino para el título del programa. Ella inmediatamente pasa a la pausa comercial y yo retorno para presentar a mis invitados y comenzar el debate. Así que, Gabriela, buenos días. Hoy es jueves, Gabriela. Hoy es jueves. Ya casi terminamos la semana. Todo el equipo de TN5 y Frente a Frente nos alegramos cuando llegue el jueves, ¿verdad? Porque el viernes vienen los tamalitos y ya cerquita está el fin de semana. Ya y la casi. verdad que desde hoy comenzamos a experimentar ya el descanso del fin de semana. No crea, esta actividad pareciera, porque así la consideran algunos, que es simplemente estar moviendo la lengua y moviendo la lengua. Y no, hay un desgaste emocional que repercute en lo físico y uno no es que se desespera, pero pasa ansioso porque llega el fin de semana para descansar. Por lo menos un día. Gabriela. Así es, licenciado. Muy buenos días también a nuestros televidentes. De inmediato le damos a conocer el tema de este jueves para que participe con nosotros en el foro de este día. La reactivación con 2 dígitos y el presupuesto nacional es el tema para que pueda participar con nosotros con sus consultas, comentarios y sugerencias a través de nuestras plataformas de redes sociales @Frente a Frente HN en Facebook y Twitter. La reactivación económica con 2 dígitos y el presupuesto nacional, el tema de hoy en Frente a Frente. Frente a Frente. Bueno, presencialmente aquí en Frente a Frente, en el set de Frente a Frente, el empresario presidente de la Cámara Nacional de Turismo, don Epaminondas Marinakis. Veo a Epaminondas hoy muy alegre porque ya van a tener ustedes información que debe alegrar a todos los empresarios dedicados a la actividad de restaurantes. Así es, Pami, ¿verdad? Hoy comienza el pilotaje en San Pedro Sula y Tegucigalpa para que los hondureños recuperemos lo que hacíamos antes de la pandemia, ir al restaurante a comer al restaurante. Y no lo que estamos haciendo en los últimos 6 meses de pedir que nos preparen tal producto, tal comida para llevarla a nuestra casa o pedírsela al restaurante para que nos la manden mediante algunas de esas empresas que han surgido y que transportan los productos. Así que hay buenas noticias para este fin de semana y no digamos la próxima semana, Pami. Sí, Renato, primero agradecerte por la invitación, siempre es una alegría compartir contigo y todos tus televidentes. En efecto, ayer como invitado especial participé en la mesa multisectorial, en la cual se discutieron varios temas, pero uno de ellos principalmente era, y te lo voy a dar como una noticia novedosa, importante, es el traslado y la cambio de fecha del feriado morazánico, que se ha presentado una solicitud de parte de la Cámara Nacional de Turismo a la Secretaría de Turismo para cambiar la fecha de la primera semana de octubre a la primera semana de noviembre. Ya es oficial. Eso se discutió el día de ayer, fue aprobado por unanimidad, con un gran respaldo de parte de todos los integrantes de esa mesa, y obviamente eso requiere ir a SINAGER y hacer ciertos arreglos. Además, acordate que la fecha del feriado morazánico es una ley, es un decreto legislativo, y obviamente esa resolución que se tomó el día de ayer tiene que ir al Congreso, ya desde anoche fue enviada, se va a discutir el día de hoy para trasladar por única vez del primer miércoles de octubre al primer miércoles de noviembre. Sí. Y se hicieron varias consideraciones en el sentido de que habíamos que prepararnos un poco mejor porque generalmente en estos feriados largos la movilización es bastante masiva, hay que estar consciente de que este problema del coronavirus todavía está latente y hay que ser muy prudente. Entonces, eso nos va a permitir un compás de espera y prepararnos de una manera más adecuada. Y el otro tema que estaba en agenda el día de ayer en la mesa multisectorial era la posibilidad de la apertura de los restaurantes ya dentro de sus establecimientos.
Se hizo esa presentación y esa solicitud en base a que ya el protocolo de restaurantes fue debidamente socializada y está lista, preparada. Eso también es una decisión de la mesa multisectorial, pero obviamente va a SINAGER y se espera que el día de hoy quede aprobada para comenzar el pilotaje, como tú le decías, en los restaurantes de San Pedro Sula y Tegucigalpa y progresivamente ir haciendo una cobertura a nivel nacional. Muy bien. Y eso además va acompañado de que ya a partir del próximo lunes ya se va a poder salir con los últimos dígitos, sí. Ya 2 dígitos diariamente, o sea que en una semana toda la población puede salir. Muy bien. No sé si malinterpreté, el pilotaje, ¿están a la espera que lo apruebe SINAGER o comienza hoy? Sí, ya está socializado, comienza hoy, pero igual tiene que mandarse. Acuérdate que la mesa multisectorial solo hace propuestas, hace sugerencias, pero ya eso es una integración de la sociedad hondureña y solo es puro trámite, pero la idea es comenzar el día de hoy el pilotaje van a ser aproximadamente 30 restaurantes en Tegucigalpa y 30 restaurantes en San Pedro Sula, que ya de hecho habían pasado sobre un pilotaje y lo que es importante informar es que la gente está debidamente capacitada, están cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad, se han hecho muchos ensayos, o sea que sí se le puede garantizar a la gente que nos visitará en los restaurantes de que el servicio se va a dar de forma adecuada y muy responsable cumpliendo con todas las medidas. O sea que hoy podemos ir a Nifunifá. Esperamos que sí, ya para el mediodía deberíamos de estar listos y preparados para recibirte, Renato. Con el distanciamiento, ¿verdad? ¿Cómo será el Obviamente protocolo? hay muchos cambios, ¿va? Por ejemplo, ya no solo es el distanciamiento, sino que va a ser una mesa sí, otra mesa no. Muy bien. Va a ser intercaladas. Obviamente en el caso particular de Nifunifá, donde hay una barra de ensalada, eso no se permite tampoco, se van a llevar a sus mesas. Es obligatorio que todas las personas para poder ingresar al restaurante tienen que ir con la mascarilla. Ese ni siquiera es discutible. Mientras estén en movimiento dentro del restaurante, también se tiene que cumplir con todas esas medidas. Obviamente cuando estés sentado en tu mesa, pues para poder tener tus alimentos y bebidas, podés quitarte la mascarilla. Pero si tenés que levantarte por alguna razón para ir al baño, una llamada telefónica, inmediatamente se tiene que poner la mascarilla. Y ahí es donde los colaboradores nuestros están capacitados. Los meseros, bartenders, cocineros, gerentes, cajeros, todos van a andar con su mascarilla todo el tiempo. O sea, tenemos que mandar ese mensaje positivo de que estamos cumpliendo con todas las medidas y que las personas que lleguen ahí no van a tener riesgo de contagio. Es importante mencionar, Renato, que el pilotaje anterior que se hizo de una forma tan ordenada que los restaurantes de Honduras están siendo motivo de ejemplo de éxito, porque ninguno de los colaboradores nuestros que han estado trabajando para las entregas a domicilio han sido motivo de contagio. Es bien importante, están monitoreando todos los días y esas buenas prácticas que están llevando a cabo en los restaurantes se trasladan a sus casas. Entonces, por eso era una de las explicaciones que dábamos, que si los restaurantes que están debidamente capacitados, esa derrama de buenas prácticas se va a los otros restaurantes. Porque vos lo mencionaste, cuando vas en las carreteras, por ahí ves un montón de restaurantes que ya están funcionando. Y eso es lo que nos causa problemas. Si lo hacemos de una forma ordenada, entonces esas buenas prácticas se contagian al resto de la gente. Entonces los restaurantes grandes o medianos o pequeños van obligatoriamente a preparar y capacitar a los demás. Y la gente, si tú le indicas y le decís qué es lo que tiene que hacer, es bastante responsable. Pero hay que poner orden. Muchas gracias, Pami. Pueden ver en pantalla también que nos acompañan el secretario del Trabajo, don Carlos Madero, a quien saludamos. Muchas gracias, ministro, por atender nuestra invitación. Vemos también ahí en pantalla a la expresidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, la empresaria Alín Flores, también bienvenida, Alín. A don Santiago Herrera, el gerente de política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, que va a colaborar esta mañana en Frente a Frente haciendo un análisis de ese proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos de la República para el 2021. Está en San Pedro Sula también el empresario don Alberto Bográn, lo pueden ver ahí en la... Bueno, yo soy
el que está en la parte, en el extremo derecho de la parte superior de su pantalla. Antes que yo está el empresario Alberto Bográn. Saludos, don Alberto. Buenos días a todos. Me está escuchando. Don Santiago Herrera, bienvenido. Buenos días, don Santiago. Gracias por estar con nosotros. Ministro Carlos Madero, buenos días. Bienvenido. Buenos días, Renato. Saludos al pueblo hondureño y gracias por invitarnos. Aline Flores, bienvenida, Aline. ¿Qué tal? Bien, gracias. Muchas gracias, Renato. Buenos días a todos. Ministro, me imagino que esta noticia que nos está proporcionando don Pami Marinakis sobre lo que se decidió ayer en la mesa multisectorial es porque ustedes tienen información ya de los técnicos que sustentan que vayan reactivando y que pasemos a otro paso más de la economía. Adelante. Sí, Renato, mire, yo creo que es importante saber que la apertura de la economía en realidad va totalmente de la mano del comportamiento de la sociedad. Hoy por hoy, nosotros miramos en Honduras, venimos de hecho en la mesa multisectorial y yo creo que lo hace muy responsablemente, todas las semanas hace una revisión del comportamiento epidemiológico del país. De hecho, cada decisión que se va tomando se toma en base a un comportamiento razonable, ¿verdad?, de lo que está pasando. La ocupación hospitalaria, efectivamente, hemos ido viendo cómo se va comportando el virus. Sabemos que ahorita tenemos una ocupación hospitalaria mucho más baja, ¿verdad? No significa que el virus ya se terminó y hay que dejarlo totalmente claro. O sea, el virus sigue estando en el país, ¿verdad? Honduras ha tenido un comportamiento pues un poco extraño en la pandemia porque es como que va elevándose, se fue elevando poco a poco, lentamente. Después estamos ya en una especie de meseta, podemos decirla, bastante alta, pero eso también va de la mano de las decisiones responsables que se han ido tomando, sobre todo en la mesa multisectorial. Yo creo que ha sido un sistema de monitoreo que nos ha ido permitiendo ver esto. Ahora, claro está, hay que tener algo, y yo creo que hay que decirlo. Ahorita el virus está en mucho mayor auge en las ciudades urbanos rurales del interior. O sea, ahí es donde efectivamente podemos decir ahorita está un poco complejo. Todo esto que discutíamos ayer tiene una lógica, no se hace, Renato, al sopapo, por así decirlo, porque el hecho de cambiar el feriado morazánico era muy importante, casualmente porque los lugares turísticos es donde tenemos ahorita puntos o rebrotes del virus. Entonces, de nada sirve que tuviésemos el feriado morazánico si iba a servir de instrumento de contagio, por así decirlo. Entonces, esa decisión de tener que hacer ese cambio, primero era una decisión prudente, ¿verdad? Se analizó que es una decisión muy prudente y también es una decisión que necesita el sector turismo como tal. Entonces, aunado a eso, la preparación de poder cambiar este feriado morazánico, pasarlo un mes más, primero, va a permitirnos que el nivel de contagio sea menor. Igual quiero decirle que va a haber un plan muy ordenado con el equipo de epidemiólogos de SINAGER y el CONAPREM, porque va a haber que hacer durante ese feriado todo un dispositivo de control, sobre todo de cómo el virus efectivamente se está moviendo y hacer algunas pruebas rápidas también y estas cosas, ¿verdad? O sea, está muy bien organizado. Y el tema del pilotaje de restaurantes también tiene que ver con el propio feriado morazánico, ¿verdad? O sea, nosotros no podíamos ir a un feriado de esta naturaleza si la cadena entera turística no estaba completamente lista para hacerlo. Eso es un tema de responsabilidad. Y hoy por hoy, claro, no es lo mismo, Renato, hace 3, 4 meses que no teníamos un sistema tan robusto de triajes, de brigadas en todos los municipios. Hoy todos los municipios tienen un triaje y tienen una brigada. Antes eso no existía. Entonces, ese mecanismo que se probó en las ciudades grandes, sobre todo en San Pedro Sula y Tegucigalpa, sabemos y prácticamente está casi comprobado que si mete el sistema de triajes como Fuerza Honduras y el sistema de brigadas, se empieza a controlar paulatinamente el virus, por así decirlo, en las ciudades. Ya eso está, y el sector privado que está aquí sabe, ya lo maneja bastante bien el tema de triajes casi en todos los municipios. Y yo quisiera darle una prueba de estas cosas.
Pues estuvo la ceiba un poco compleja hace unos días, cuando estaban instalando ellos el programa Fuerza Honduras, y efectivamente nos llamaron a Fuerzas Vivas, ¿verdad? Y vimos que cuando metieron el sistema de triajes y brigadas, prácticamente en una semana empezó a controlarse. Lo mismo pasó en Omoa, empezaron a controlar. Entonces, ya sabemos que cuando efectivamente se mete este tipo de sistemas, hay un mejor control de la pandemia. Entonces, lo que quiero decir, Renato, es que no es una decisión que se tomó porque sí, teníamos que tomarla. No, se tomó muy bien pensada, porque al final de cuentas, ya el sector turismo, por ejemplo, perdió la Semana Santa, que es uno de los focos del año, sí, y su segundo foco es el feriado morazánico. Entonces, sí, uno de los temas que discutíamos era, bueno, efectivamente, para el sector es muy importante, pero estar preparados y que ya podamos garantizar una mejor movilidad para el propio sector y su reactivación termina siendo muy importante. Entonces, por eso esta recomendación que hizo ayer la mesa de cambiar el feriado y empezar los pilotajes de restaurantes están muy de la mano, ¿verdad? Porque tenemos que empezar a crear la cultura del distanciamiento, el cuidado de manos. Claro. Aunque saliera la vacuna pronto, no vamos a poder vacunar a todo el mundo al mismo tiempo. O sea, vamos a tener que vivir un buen pedazo de tiempo con el virus todavía, y eso va a tener que obligarnos a reinventarnos. Mire, yo le voy a decir, a mí me tocó participar también cuando estábamos haciendo el pilotaje de la primera parte del restaurante, que fue bastante caótico. Cuando empezamos a sacar la noticia, que todo el mundo decía que se iba a caer Honduras porque se abría el tema de restaurantes. Yo creo que el sector de restaurantes de Honduras nos dio una lección, ¿verdad? Nos dio una lección porque hicieron una apertura muy ordenada, ¿verdad? Cuando estaba el tema de delivery, ¿verdad? Y este mismo equipo, por así decirlo, de restaurantes, va a entrar ahorita en un pilotaje, porque ellos con los pilotajes se va enseñando y se va controlando mucho, y entonces primero en grupos pequeños se hacen pruebas, qué ajustes hay que hacer, y después uno ya puede ir migrando a otro restaurante poco a poco, ¿verdad? Y eso va a ir pasando. Entonces, esta lógica de esta decisión, pues tiene que ver con lo que se discutió. Y claro está, el tema de la movilidad probablemente sea la decisión más fuerte ahorita en tema de reactivación de la economía, ¿verdad? Es un tema que se ha venido discutiendo en la mesa multisectorial ya varias, no ahorita, tenemos varias reuniones de estarlo discutiendo, ¿verdad? Pero ya creemos que ya podemos ir avanzando poco a poco. Y poco a poco, si usted se fija, Renato, se ha ido siendo muy responsable. Normalmente, casi siempre entre una apertura y otra ha pasado de 2 semanas a 3 semanas. Creo que esta ha sido la que más ha esperado, ¿verdad? Creo que tenemos alrededor de unas 4 semanas por ahí, ¿verdad? Que hicimos un compás de espera, porque esta decisión es un poquito más fuerte, por así decirlo, por la cantidad de movilidad. No obstante, lo que usted decía, Renato, es una realidad. Hay mucha gente que se está moviendo, y eso nosotros hay que aceptarlo, que se está moviendo, y lo mejor que podemos hacer es empezar a regular esa gente que se mueve. Pero entonces, yo creo que este ha sido el espíritu. La mesa ha sido muy consecuente, a veces discrepada, a veces tenemos conflictos internos ahí, ¿verdad? Y estas cosas, pero yo creo que como sociedad se ha venido haciendo un plan muy ordenado. Honduras sigue siendo uno de los países que tiene mayores restricciones, uno de los países que tiene más restricciones, ¿verdad? De Centroamérica, yo creo que hace América Latina, pero eso también es una parte fundamental en el control de la pandemia. A veces se cree que el control de la pandemia solamente radica en lo que está pasando en temas hospitalarios. En realidad también radica en el sacrificio que están haciendo todos los hondureños, ¿verdad? Porque si uno mide, Renato, lo que ocurre en Honduras, pues para que la gente se haga una idea, lo que está pasando hoy en la pandemia en Honduras es como que tuviéramos 4 o 5 huracanes Mitch al mismo tiempo. Totalmente. O sea, ese es el impacto que tiene. Entonces, eso, uno, a diferencia de un problema natural que uno mira, que llovió, que se fue un puente, aquí uno no lo ve, entonces no lo siente igual, pero en la economía realmente es lo que está pasando. Claro, es una realidad. Claro. No, y hay que estar claros. Hay que estar claros, y las cosas hay que plantearlas claras. ¿Cuánto pesa el rubro del turismo en la economía nacional? Así brevemente, Pami. Sí, 6.5% del Producto Interno Bruto. Imagina.
6.5% del PIB que genera el país viene del turismo. Y 274,000 empleos directos. 274,000 empleos directos. Miren, las cosas hay que plantearlas así. Tenemos que financiar 288,000 millones de lempiras para el presupuesto que el Ejecutivo envió ahí al Poder Legislativo para el ejercicio fiscal del próximo año. Se tiene una meta de recaudaciones y esa meta de recaudaciones por la situación económica no ajusta para financiar ese presupuesto. ¿Y qué va a pasar si no se reactiva más la economía? ¿Qué va a pasar si seguimos así para el próximo año? Nos va a ir mal, nos va a ir mal. Parte de ese presupuesto, así como lo tienen planteado, forzosamente se tiene que financiar con deuda pública interna. Dicen que no se van a enjaranar con el sector financiero privado. Dicen que es el Banco Central el que va a hacer algunos préstamos. Posiblemente se acuda inclusive a las reservas internacionales que andan por los 8,000 millones de dólares. Así que, sin descuidar nunca la salud y sabiendo todos que la salud está en primer orden, las cosas son como son. Para financiar ese presupuesto, para medio financiar ese presupuesto de la República que se proyecta para el próximo año, la economía debe estar a tope, Pami. La economía debe estar generando riqueza, los empresarios todos pagando los tributos, personas jurídicas y personas naturales. Y a la par, de la mano, las medidas de bioseguridad de todos, de las empresas, de nosotros personalmente, porque de otra manera, señores, veremos un 2022 donde en Honduras, el estado de Honduras, de 9 millones de personas, se sigue multiplicando la pobreza. Y amarrémonos la faja también, porque ya se nos está proyectando, y aquí tengo documentos oficiales, que entre 2022 y 2024, así como están las cosas derivadas de la pandemia y algunos otros factores, viene un paquetazo, viene un ajuste fiscal. Ya verán cómo le vamos a ir desarrollando todas estas aristas que no son inventos, no es dramatismo, no es nerviosismo, son realidades que periodísticamente se tienen que presentar. Así que volvemos con Alín Flores, con Santiago Herrera, con Alberto Zambrano, el mismo ministro Carlos Madero y Pami Marinakis para seguir hablando de la reactivación económica gradual, otro paso más a partir de lunes y los grandes retos que tiene el Estado de Honduras para subsistir con dignidad. Damos lectura de inmediato a sus mensajes en nuestras redes sociales, específicamente en Facebook. Jenny Morales, trabajando todos juntos, dejando a un lado el egoísmo y demás sentimientos negativos, podemos salir adelante para el bienestar de nuestro amado país y es una responsabilidad de cada uno de nosotros cuidarnos, tomando todas las medidas de bioseguridad. ¡Ánimo! Dios ama esta tierra bendecida por Él. Escuchó, y sabemos que no lo estaba escuchando, una plática que tenía Pami Marinaki conmigo en la pausa comercial. Mira, Pami. Es lo que me estaba diciendo Pami, el mensaje que escribe ahí Jenny Morales. Adelante, Gabriela. De inmediato, con Eduardo Ulloa, con la suma de otro dígito para salir a la calle, lo que nos queda es ser más reacios y cuidadosos, siguiendo medidas de bioseguridad. Claro. Estamos en una pandemia, la cual desnudó la precariedad en el sistema sanitario, porque el gobierno sigue invirtiendo y apostando más en seguridad, en defensa, y no así en salud y educación. Ya vamos a hablar de esa temática, Así es, y dice Alexis Ortiz, buenos días. Programa, dice, este tema de los 2 dígitos debería ser un hecho. Hay que poner a prueba los pro y los contra en medio de la crisis. Hay que apelar y tomar los riesgos. Si amerita, Dios nos acompañe. Esto es casi un hecho, se los digo. Esto es casi un hecho, pero según el protocolo falta que el SINAGER diga aceptamos la propuesta de las mesas multisectoriales. Pero esto es casi un hecho para el próximo lunes. Dice Noé, en Honduras estamos atrasados en todo aspecto. En Nicaragua nunca pusieron cuarentena, el trabajador informal siempre trabajó. Alexander Ávila, buen día. Mi pregunta es, ¿por qué no parar este circo si todos los dígitos andan en la calle? Nadie respeta las decisiones. Estos son algunos de sus mensajes que nos llegan a través de nuestras redes sociales. La reactivación con 2 dígitos y el presupuesto nacional, el tema de hoy, en Frente a Frente. No deja de tener el señor, es que en la calle ha habido bastantes movimientos y donde uno mira que hay limitantes es en la apertura de los comercios.
Correcto, así es. Pero bien, sigamos. Vamos a tener intervenciones más cortas para que participemos más, porque son muchos los invitados. Bueno, resumo, Semana Morazánica se pasa del 7 de octubre al 7 de noviembre, ya es un hecho. Los 2 dígitos para movilizarnos vienen oficialmente para la próxima semana, aunque falta que diga así Sinajer, pero lo que yo entiendo es que ya esto prácticamente está dialogado entre las mesas multisectoriales y Sinajer. Interviene ahora la empresaria Aline. Aline, realmente, del cerebro y del corazón, ¿cómo está nuestra economía en este momento? Complicada, y por eso es que, bueno, buenos días a todos. Gracias de nuevo, Renato, por tenernos esta mañana y compartir esta alegre noticia. Yo creo que al final, y por la serie de mensajes que he recibido, mucha gente me dice: Aline, ¿por qué te estás riendo? Es por los mensajes alentadores y sobre todo de esperanza que estoy recibiendo por estas noticias que estamos dando, que esperamos que el Sinajer prontamente lo haga con un comunicado oficial claro y preciso, ¿verdad? La economía está complicada, Renato. Ahorita es un momento donde no solo estamos trabajando en el tema reapertura, porque todo lo que es los 2 dígitos, fase 0 a fase 1, fase 2, fase 1 a fase 2, y obviamente los pilotos de los restaurantes, los pilotos de otros sectores también que se van a anunciar próximamente, el tema del transporte, todo eso son fases de reapertura, pero no de reactivación. Y yo creo que ahí es lo toral. Antes de que empezara la pandemia, el sector privado generaba 1.6 millones de empleos. Cada empleo, si hacemos un averaje, nos cuesta alrededor de $8,600 al año por persona. Estamos hablando de un averaje, estamos hablando del salario mínimo, y bueno, ahí Santiago me puede corregir porque ellos saben cómo se calcula esto con indirectos, temas sociales y todo. ¿Se imagina lo que nos cuesta recuperar todos los empleos que están ahorita en método de suspensión? Que el ministro Madero nos puede dar la cifra al día de hoy y hasta por rubro, supongo. Eso es bien importante, de que trabajemos en un enfoque sistematizado de cómo vamos a reincorporar a todas estas personas que por X o por Y han tenido que ser suspendidos. El sector turismo fue el primero en cerrar y posiblemente el último en que va a llegar a un 100% de su capacidad antes de la pandemia. Por lo mismo, tenemos que ver cómo lo apoyamos, el efecto que tiene. Estaban comentando ahorita que solo en los feriados se traslada más de 1 millón de personas, que gasta alrededor de entre 50 y $200 al día, podría decirse. Se imagina la cantidad de dinero que eso genera en la economía, y no solo en el sector. O sea, Pami lo acaba de decir, son 250,000 empleos y por cada empleo directo se generan 5 indirectos. Entonces, todo esto, ¿a qué nos lleva? A que estamos trabajando y hemos dado diferentes propuestas a efecto de que podamos impulsar y realmente apoyar a estos emprendedores. Ayer nos decía en la mesa sectorial Kenneth de la Asociación de Restaurantes que solo con aperturar los deliveries y ir a recogerlos, y todo eso, se generó 30% más de empleo. O sea, el empleo se recuperó en 30%. Ellos estiman que con la capacidad que puedan tener ahorita, aún limitada por el tema de distanciamiento, se va a aumentar un 30% más. O sea que vamos a tener otro 30% de personas otra vez en la fuerza laboral. ¿Qué significa esto? Bienestar. ¿Qué significa esto? Progreso social y sobre todo la paz que necesitamos en este momento. Son muchos retos y desafíos, Renato, y creo que a lo largo del programa podemos ir trabajándolos. No podemos ser imprudentes. Si usted no se lava sus manos continuamente, si usted no usa su mascarilla, aunque vaya a un restaurante y se levante al baño, entre al restaurante, y para mí lo puede explicar mejor, usted tiene que andar con su mascarilla y usted tiene que mantener su distancia. O sea, es difícil para los hondureños, pero el virus está ahí y no queremos tener los retrocesos que están teniendo otros países. Ustedes lo han visto, países en diferentes lados del mundo, y aquí es un tema en que la vacuna no está a la vuelta de la esquina. Aline, Israel se volvió a encerrar, Aline. Anteayer el ministro Netanyahu volvió a encerrar a los israelitas. 3 semanas. No, estamos totalmente de acuerdo. Necesitamos
reactivar esta economía porque los retos son enormes para recuperar empleos, para enfrentar con un poco más de dignidad los retos que tenemos para los próximos años, pero acompañado de la responsabilidad cada quien, empresarial, cuando se reactiven más los negocios, y de nosotros como personas. Y yo le pido un minuto al ministro Carlos Madero para que me diga oficialmente cuántos empleos hasta hoy, 17 de septiembre, se han perdido derivado de la pandemia. Ministro Madero. Sí, Renato, mire, nosotros manejamos normalmente los empleos que están suspendidos. Los trabajadores suspendidos rondan un poco más de los 200,000, ¿verdad? Ahorita, ¿verdad? Hay algunos que han entrado, otros van saliendo, dependiendo cómo se va activando los rubros. Más o menos hay alrededor de unos casi 100,000 trabajadores que han regresado paulatinamente, pero tenemos todavía un grupo bastante grande de suspensiones. Claro está, eso se da sobre todo en rubros como el sector turismo. Yo creo que el rubro del turismo es el rubro que más personas suspendidas ha tenido, ¿verdad? Porque por su propia naturaleza de cierre desde el principio. Y despidos, mire, y es bueno que nos lo diga así brevemente, porque generalmente uno maneja así datos generales que escucha de dirigentes gremiales y de repente ofrece muchos datos inexactos. Usted me dice que han habido como 200,000 suspensiones laborales y despidos como tal, ¿se han producido o no se han producido? Sí tenemos despidos. Nosotros estamos estimando que la tasa de desempleo abierto va a pasar de 5.7% a 13%. Más o menos es casi como que si lo decimos, se va a doblar la tasa más de del desempleo 100%. abierto. Con solo decir que la pandemia nos ha dejado más trabajadores despedidos, arriba del 100%, ya es un dato fuerte, Y un eso, dato que impacta. y eso probablemente ronde a casi 200,000 personas despedidas. O sea, son realidades que va a dejar la pandemia y que no podemos nosotros ocultarla. Claro está, la reactivación va a ir moviendo, pero lo mueve muy lentamente el mercado porque tampoco hay plata, por así decirlo, para mover. Y aquí es donde sí, efectivamente, Renato, el tema del presupuesto es central para nosotros. Este presupuesto que se envió al Congreso es un presupuesto que tiene dos componentes. Y para resumírselo, uno es inversión pública sumamente fuerte y otro es cómo nosotros incentivamos la circulación a motivar la demanda, ¿verdad? Para que la gente pueda tener plata en la mano y podamos reactivar. Lo que decía Aline es totalmente cierto. Una cosa es que vayamos abriendo las empresas y otra cosa es que se reactive la economía. Son dos cosas totalmente diferentes. Totalmente. No es lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que estamos y tenemos la certeza que si no hay reactivación, olvídese de lo otro. Hay que comenzar con la reactivación primero, ¿verdad? Don Alberto Bográn, empresario sanpedrano. Le hago la misma pregunta que a Aline Flores. Comencé con Aline y se me olvidó preguntarle a Aline. Yo sé que no es como un factor para medir realmente cómo está la economía, la venta de vehículos diarios o mensualmente, porque la venta de vehículos varias veces depende de algún rubro, como por ejemplo cuando le va bien a los cafetaleros, pero no deja de generarnos alguna información para medir realmente lo que decía Aline, que la economía está pasando y atravesando por un momento complejo. Se ha reducido, me imagino, Aline, en unos 45 segundos, la venta de vehículos en el país se ha reducido en estos últimos 6 meses. Bastante. La ventaja que tuvimos es que el mercado automotriz empezó bien enero y febrero. Entonces, el decrecimiento es de un 35%, si usted lo ve acumulado. Pero realmente, si usted ve los últimos 6 meses, o sea, estamos hablando de un 45%. En algunas líneas, casi el 100%. Hay líneas que no se han movido. Y obviamente, pues sí, las líneas de trabajo, las líneas del sector agrícola, como afortunadamente no han parado su producción y su actividad, esas líneas se mantienen constantes, más con toda la serie de facilidades que están teniendo. Así que eso pues realmente es lo que está salvando. Pero si usted habla con diferentes sectores, recuerde que yo doy 30% de mis ventas son créditos directos, y hablamos con el sector transporte y todos los problemas que están teniendo. Ha sido un sector súper buena paga para aquello. La verdad que
que realmente estoy contenta que ya están otra vez de nuevo trabajando, siempre y cuando lo hagan de una forma responsable, como hablé con algunos de ellos en los días pasados. Pero sí, tiene el sector, el comercio está complicado, la construcción también. Y usted ve que la gente muy responsablemente se acerca a readecuar y nosotros pues estamos caso por caso trabajando con cada uno de ellos. Don Alberto Bográn, ¿por qué debemos ya con un poco más de celeridad, pero sustentado ya en aspectos técnicos de salud, seguir reactivando la economía en función de los grandes retos y tratando de evitar que se multiplique más la pobreza de lo que tenemos en este momento? Vamos con el empresario sanpedrano Alberto Bográn. Muy buenos días a todos y gracias por la invitación, Renato, un gran saludo. Mire, definitivamente esta pandemia ha causado un impacto muy fuerte, un impacto negativo muy fuerte en la salud del pueblo hondureño y en la economía de nuestro país. Eso es algo que nosotros todavía no creo yo podemos medir cuál va a ser el verdadero impacto que hemos tenido. Estamos viendo que muchos de los rubros productivos, y bien lo mencionaba Lynn, han seguido trabajando, sin embargo no significa que porque han seguido trabajando son rubros que no tienen un desafío fuerte o que no han tenido un impacto negativo. Recordemos que la demanda fue prácticamente destruida en los primeros meses y la gente quedó no solamente sin poder vender, sino que mucha gente quedó sin empleo. Entonces, yo sí quisiera recordar, estoy muy contento con el tema de la reactivación. Creo definitivamente que la única solución que tenemos es seguir avanzando en la reactivación, haciéndola responsablemente. Igualmente creo, y ya lo mencionamos aquí, que el virus vino a quedarse. Ese es un virus que no se está yendo en este momento. Necesitamos aprender a convivir con él y insisto en que la solución, ¿verdad?, está en todos y cada uno de los hondureños. Todos y cada uno en estos momentos debemos de trabajar unidos, todos y cada uno debemos de hacer nuestro plan de desarrollo y todos y cada uno debemos de velar porque nuestro país pueda salir adelante. Entonces, yo sí creo que el impacto todavía no lo podemos medir. Sin embargo, felicito, por ejemplo, el apoyo que se le está dando al sector turismo, lo hablábamos, es uno de los sectores que ha sido fuertemente impactado. Igualmente este sector de restaurantes, ¿verdad? Celebro también que se le apoye, es una cantidad de empleos importantísima la que genera y ha estado fuertemente golpeado. Entonces, como en resumen, le puedo decir que el reto es grande. Estamos, yo diría, a la mitad del río todavía, pero tenemos que llegar y nadar hasta la otra orilla y salir adelante porque el país no puede quedar donde está. En este mes de la patria yo creo que es cuando más debemos de celebrar nuestro país y la mejor manera de celebrarlo es uniéndonos, trabajando por él y tomando las medidas necesarias para poder salir adelante. Miren, qué buena figura la que mencionó don Alberto Bográn. Estamos a mitad del río, dice, pero hay que seguir nadando para llegar a la orilla. Miren qué bien. No solo nos describe una realidad compleja, sino que además nos demuestra que él no se arruga, que no se amilana y que hay que seguir nadando para llegar a la orilla. La otra orilla significa normalizar esto y tratar de mejorar también esto. A su rubro, ¿qué tal le va, don Alberto Bográn? Bueno, yo estoy en dos rubros, uno en el sector productivo, específicamente el sector avícola, ¿verdad? Y el sector de cítricos. Son rubros que han sido impactados, o sea, al inicio las ventas se vinieron abajo en un 40%, ¿verdad? Sobre todo por el tema de los restaurantes. Por eso yo aplaudo el hecho de que se reactiven, porque el restaurante se mira únicamente como que el derrame es mínimo y no, esto implica toda la cadena productiva. Cuando los restaurantes, los supermercados y ese tipo de negocios están abiertos, tenemos la oportunidad de vender los productos. Entonces, se vino abajo, lógicamente la recuperación es lenta. Mucha gente malinterpreta el hecho de que porque estuvimos abiertos, como le decía y como mencionaba Lynn, es que no han habido pérdidas. No, al contrario, la gente le está apostando al país. Recuerde que somos rubros que tenemos mucho arraigo. No es así nomás que nos vamos a mover y nos vamos a ir para otro lado. Nosotros tenemos que salir adelante. Entonces, en ese rubro yo le podría decir que sí tenemos que seguir trabajando en esos planes de alivio, ¿verdad? Porque nosotros agradecemos todos los planes y todas las condiciones que se están dando. Sin embargo, esto no ha terminado. Tenemos que estructurar, alguien mencionaba ahí que no es lo mismo apertura que reactivación económica y los rubros van a necesitar, aparte del financiamiento, otro tipo de acompañamiento. Y ahí es por eso, y un breve comentario sobre el presupuesto, ¿verdad? De que realmente debe ir enfocado el presupuesto a estas actividades productivas que puedan salir
o sacar adelante el país, y como usted bien mencionaba, Renato, el hecho de que podamos ampliar esa base de tributarios, y eso solo va a pasar cuando existan más empresas en Honduras, cuando recuperemos los empleos que se han perdido y podamos realmente tener una oferta para que el inversionista pueda seguir adelante y generar más empleo y calidad en la vida de las personas. Muchas gracias, don Alberto Bograno. Vamos a seguir escuchando en el transcurso del programa. Vamos ahora con el anciano del grupo, y no desde la perspectiva de la edad, sino bíblicamente los ancianos, los más sabios. Se ríe don Santiago Herrera. No por la edad, no por la edad biológica, no por la edad biológica, lo aclaro, sino porque cuando uno hace una consulta en el COEP así compleja sobre presupuesto, lo remiten a Santiago Herrera. Pregúntenle a Santiago Herrera. Es como la Biblia, salvando las distancias, ¿verdad? Solo lo digo en sentido figurado, para el empresariado nacional Santiago Herrera. Don Santiago, ¿qué mejor que en este momento usted, como uno de los hombres comprometidos con el país, estudioso de la realidad económica financiera del país, nos hable de esta reactivación económica gradual? Vamos a otro paso más, y las expectativas que tenemos que esto contribuya a ese enorme presupuesto que tenemos para el próximo año que financiarlo, 288.000 millones de lempiras. Realmente, cuénteme de sus expectativas de estas aristas que estamos mencionando aquí en el programa. Don Santiago, buenos días. Buenos días. La reactivación va a ser más rápida en la medida en que somos consistentes con el marco de políticas y de acciones que tenemos que tomar. Si lo hacemos de manera ordenada, si hacemos un proceso controlado, pero firme, sin retrocesos, vamos a lograr una reactivación en un menor plazo. Algunos hablan de que puede ser entre 1 y 2 años. Señores, si no somos precisos a la hora de hacer un proceso ordenado de reactivación, esto puede demorar de 2, 3 hasta 4 años. Y por lo tanto tenemos que ser muy responsables. La mesa multisectorial pues ha venido cumpliendo ese rol muy lentamente, pero lo ha venido cumpliendo. Algunas de las cosas que uno pudiera decir que se deben de cumplir para que esto se dé. Una es mantener los centros de triaje y el fortalecimiento del sistema de salud. Eso no puede cambiar, ese es transversal y debe mantenerse a un ritmo firme, sin retrocesos en esta materia, porque de esa manera cuidamos la salud de las personas. Segundo, tenemos que aplicar los protocolos de bioseguridad a pesar de la apertura, y ya lo explicaban en turismo y en cualquier sector, tenemos que mantener eso. La reapertura ordenada es importante. Fíjense que cuando uno mira las recientes exposiciones que ha hecho el Banco Central sobre el estado de la economía, que se estima va a decrecer entre 7 y 8% este año, el Banco Central siempre pone como primer riesgo medidas de contención y retroceso en la apertura. Ahí está, en la presentación del Banco Central aparece medidas de contención a la apertura o de retroceso. Eso quiere decir que tenemos que mantener el paso, pero ordenado. El sector privado ha sido muy responsable. Por ejemplo, primero, fase 1. Después hubieron municipios que no podían abrir, se quedaron en fase 0. Ya llevan 2 meses en fase 0. Segundo, extensión de horario. Tercero, fines de semana. Lo hemos hecho ordenadamente y hemos esperado hasta 14 y hasta 21 días entre fase y fase para que se vaya haciendo de manera ordenada, porque necesitamos seguir haciendo la medición epidemiológica, como dijo el ministro Madero, para poder asegurar que damos los pasos con seguridad. Ahora vamos a los 2 dígitos, y también hemos pedido que los municipios, que son 20 y tantos que están en fase 0, pasen a fase 1 siempre y cuando tengan un centro de triaje. Y ahora vamos a los 2 dígitos y esperamos ir a la fase 2 en 2 semanas. Eso es crucial para este proceso. En tercer lugar, que nosotros como sector privado hemos propuesto al gobierno de la República, y esperamos que pronto tener una respuesta, de un mecanismo financiero de reestructuración de obligaciones para reactivar a los sectores productivos. El gobierno ha sido muy bueno a la hora de establecer una serie de programas
de dotación de recursos frescos y de fondos de garantía para la pyme y para la empresa de gran tamaño. Pero las empresas no van a poder optar a esos recursos frescos si antes no reestructuran una buena parte de la cartera de más de 200 mil millones que ya tienen con los bancos. Por eso le hemos propuesto un mecanismo complementario a este para que primero se reestructuren las obligaciones, se tiren a mayor plazo, se bajen las tasas, libere espacio en los flujos de caja de las empresas para reactivar y poder acceder a los recursos frescos que están en todos esos programas que ha habilitado el gobierno y de los fondos de garantía que se requieren para reducir el riesgo tanto de la banca para proteger los ahorros de los depositantes como de las empresas, que claramente ante un entorno de incertidumbre tienen riesgos y eso no los podemos minimizar. Un cuarto elemento clave será asegurar una movilidad y logística responsable. No podemos improvisar en el proceso de apertura. Tenemos que hacer un control sobre la movilidad de las personas porque si no vamos a tener un rebrote que no es deseable. Tenemos que tener un alivio tributario, señores. Los pagos a cuentas ya se vienen el 30 de septiembre, el primer pago. El gobierno insistió, a pesar de nuestra propuesta de que deberíamos de mantener al menos un 50% sobre los pagos, sobre la renta gravable del año anterior. El gobierno insistió en el 75%, así lo ha mantenido. Nosotros dudamos de que si el 72% de las empresas no han vendido en este periodo y más del 45% han cerrado temporal o provisionalmente o de forma definitiva, que estas empresas vayan a poder cumplir con esos pagos a cuenta. Y eso nos preocupa sobremanera y por eso hemos insistido en este tema. Necesitamos reactivar la cartera de infraestructura. Invest destinó 2.000 millones para hospitales, se quedó sin los fondos nacionales para infraestructura, solo está operando con recursos externos. Necesitamos reactivar la infraestructura. El BID dice en sus estudios más recientes que el primer trigger para la reactivación es la infraestructura. ¿Por qué? Porque genera mucho empleo y porque reduce pobres. Señores, con el estado de la economía como la tenemos ahorita, es muy probable, según las mediciones que hemos podido hacer en base a cifras, que unas 600,000 personas crucen el umbral de la pobreza. Que pasemos a niveles de 65-66% de pobres o que pasemos a niveles de 45% de pobres, extremadamente pobres. Si no somos capaces de reactivar, si no somos capaces de devolver la gente a sus trabajos, si no somos capaces, esos 500,000 personas o 400,000, como dijo el ministro, 200,000 en suspenso, que no sabemos si van a volver, ministro, porque no sabemos si la empresa sobrevivió, más 200,000 despedidos. Eso también nos incrementa fuertemente la cantidad de personas en el sector informal, porque estas personas van a ir a la calle y se convierten en una presión social para el país, cuando no necesitamos presión social o conflicto social en la calle, sobre todo en las vísperas de un proceso electoral que generalmente invita a la polarización. No necesitamos eso en este momento, por eso necesitamos reactivar. Y finalmente necesitamos un presupuesto inteligente. Un presupuesto inteligente orientado a la reactivación. No al gasto corriente, es a la reactivación. Ese debe ser el enfoque, es que si se incrementa, pues que se incremente, pero no para gastar más, sino para invertir más, para fortalecer a las empresas, para fortalecer los sectores productivos, para levantar la economía. Ese es el presupuesto inteligente del que hablamos y el que necesitamos. Eso por ahora, señor. No, señor. Con razón dije yo, el anciano del grupo, entendido como el sabio. Claro que dio en el clavo, presupuesto inteligente. Yo te voy a decir algo, Pami, porque a mí me gusta quemarme, a mí me gusta rasparme. Y digo las cosas claras, aunque me convengan o no, digo las cosas claras como las siento. Puedo estar equivocado. Miren, ya los hondureños ya tenemos decididos a quienes vamos a castigar en el próximo proceso electoral. Estamos con la incertidumbre que no sabemos a quién darle el voto. Pero les digo algo,
en lo que resta para que termine el periodo del presidente Hernández, tenemos el deber todos, nos guste o no el presidente Hernández, estemos prejuiciados o no contra el presidente Hernández, contra el Partido Nacional. Miren, tenemos que echar a andar la carreta todos, partiendo de una premisa, que ya sabemos cómo vamos a votar, aunque no sepamos por quién, por la incertidumbre que tiene este país, por la falta de liderazgos que nos sustenten, nos convoquen y nos conciten cada día a creer en alguien. Pero les digo algo, miren lo que nos han dicho los panelistas hoy, miren la realidad económica del país. Miren, si en estos meses que nos hacen falta para la alternancia en el poder para el 27 de enero de 2022, somos incapaces por prejuicios, por sectarismo, por lo que sea, no contribuir desde las trincheras en que nos desenvolvemos a empujar la carreta llamada Honduras, las cosas nos van a ir peor. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir? Que sabiendo qué vamos a hacer en noviembre de 2021, es nuestro deber como hondureño, conjuntamente con el gobierno, empujar para pasar a la otra orilla del río de la que hablaba el empresario Alberto Bográn. Así de simple. Si no queremos más pobres de los que ya nos advertía Santiago Herrera, si no queremos ver un país patas arriba, colapsado, casi con los mismos índices de Haití, estos próximos 12, 15 meses tenemos que hacerle huevos en una unidad, aunque sea a regañadientes, como decimos, ¿has escuchado esa frase? A regañadientes, tenemos que hacernos un nudo en función de, y voy a escoger el puntito clave, de no multiplicar la pobreza. Porque al final todo el trabajo que puede hacer cualquier ciudadano de un país es trabajar para el bien común. Y el bien común en la coyuntura actual significa tratar al menos que la gente tenga un empleo para que viva con un poco de dignidad. Y eso solo se logra empujando la carreta juntos. Con prejuicios, sin prejuicios, tenemos el deber de trabajar fuerte, hasta que venga la alternancia en el poder. Pausa y volvemos, porque esa frase, presupuesto inteligente, yo creo que hay que desmenuzarla. Hay que desmenuzarla. Ya sabiendo que vamos con 2 dígitos a partir de lunes, que ya volveremos a comer en los restaurantes, ahí en el lugar físico del restaurante, que la Semana Morazánica se pasa del 7 de octubre al 7 de noviembre, que vamos embalados con la reactivación económica y que en cuanto a opciones para que nos traten por el coronavirus, vamos mejorando. Ya sabiendo todo eso, nos queda ahora ponernos pilas todos en reactivar inteligentemente la economía, pero igual tiene un deber el gobierno en esto que le hace falta para cumplir su periodo de aprobarnos un presupuesto inteligente. Me gustó la frase de don Santiago Herrera, no importa que lo tengamos en 288.000 millones de lempiras, pero que no sea para gasto corriente, sino para echar a andar esta maquinaria productiva, para mejorar salud, educación, donde requerimos realmente esfuerzos adicionales. Volvemos después de la pausa. Continuamos dando lectura a sus mensajes en nuestras redes sociales. Nos trasladamos a Twitter. Roberto Díaz Alcerro. Hay que aprender a vivir con este virus. No podemos actuar como la madre de Blancanieves, sobreprotegiendo a la gente. Se debe de salir, pero con las medidas de bioseguridad. Aunque la vida es primero, el mundo debe seguir en su marcha. Esperemos que la vacuna llegue pronto. Cristi Lanza, todos circulamos ya. Ese calendario ya no es para circular, es para entrar a bancos y tiendas grandes. Alan Alvarenga Alvarado. Ya activen todo, total la gente no respeta el distanciamiento. Si desde hace más de un mes veo cómo la gente anda por la playa y hasta de noche salen haciendo fiestas y bebiendo alcohol, aquí en Honduras hay muchos que no les importa contagiar a los demás, abran todo ya. En un segundo tuit, total, con las personas que no les importa contagiar a los demás, el transporte público abierto y activación de playas y el virus estará en su gran esplendor y volveremos a ver más contagios y muertes. Dios quiera que no, pero eso es lo que buscan. Eduardo Ulloa, con la suma de otro dígito para salir a la calle, lo que queda es ser más reacios y cuidadosos, es lo que leíamos más temprano. Cristi Lanza. Pero fíjate, eso es lo que buscan. ¿Quiénes buscan?
¿Quiénes buscan eso de que haya más contagio? Yo creo que las cosas hay que aclararlas. Uno puede disentir con los mensajes, pero los respeta. Yo entiendo la frustración que tiene esa persona porque cree que la gente no se cuida. Pero miren, yo no creo que institucionalmente se ande buscando con esto de la reactivación económica que la gente se contagie. Sinceramente, hablemos claros. Es que tenemos que reactivar la economía. Es necesario, es que eso es fundamental. Con todos los problemas que tenemos, es necesario reactivar la economía. Ahora, cada quien que por favor se preocupe por su salud. Yo no creo que la expresión es que buscan contagiar más. Yo creo que institucionalmente no se busca eso. Institucionalmente se busca que esto se medio normalice. Ahora todo va a depender de nosotros, de la responsabilidad de cada hondureño. Los últimos mensajes, Gabriela, porque quiere intervenir Pami, quiere decir algo. Aline ya rato nos está enviando mensajes que quiere intervenir. Dice que quien más habla es el ministro Carlos Madero, pero igual el ministro Carlos Madero quiere hablar. Don Santiago quiere dar un concepto más claro de lo que es presupuesto inteligente, lo mismo que don Alberto Bográn en San Pedro Sula. Gabriela. De inmediato damos lectura a más mensajes. Cristi lanza: y los que ya teníamos reservados los días de la semana morazánica, ¿por qué tan tarde esta decisión? Ustedes improvisan y afectan a los que llevamos nuestras cosas en orden y planificadas. Un último mensaje de José Luis Moncada: un 40% del presupuesto para gasto corriente y planilla no es lo óptimo para un plan de rehabilitación de la economía. Se ocupa revisar y reformular esta propuesta. Continuamos con el foro. Es el último mensaje de José Luis Moncada, el precandidato liberal a la presidencia de la República. Reflexiones así breves del empresario Pami Marinakis, presidente de la Cámara Nacional de Turismo. Renato, quería aclarar un poquito la situación de las cifras que dio el ministro Madero referente a la suspensión de labores. Hay que entender que la economía informal en nuestro país es altísima y eso no necesariamente van a través de un proceso legal de suspensión. O sea que las cifras son casi el doble de la gente que está sin trabajo, porque la economía informal es muy grande en este país. Y un ejemplo que tuvimos nosotros, y tenemos un convenio que firmamos con la Secretaría de Trabajo de buscar un fondo de alivio para las personas que estaban en proceso de suspensión, y pensamos que iba a ser muy fácil de aplicarlo porque vamos a agarrar las planillas o la gente que está en el Seguro Social y vamos a identificar a las personas y rápidamente poderles otorgar ese fondo de alivio. Pero cuando empezamos a ver la cantidad de gente que está en la industria turística, que es informal, que era difícil de identificarlos para poderles dar ese alivio. Y como la aplicación de fondo de alivio era para todos los prestadores de servicios, nos encontramos con esa situación. O sea que el impacto en la informalidad de la economía del país es bastante grande, claro, y que también están en suspensión. Quería también mencionar que este pilotaje que vamos a hacer con los restaurantes, si bien es cierto, arrancamos en Tegucigalpa y San Pedro Sula, pero ya lo hemos discutido con el ministro Madero y la mesa multisectorial, se va a hacer de aplicación bastante rápido porque tenemos que tener una cobertura nacional. Ya, por ejemplo, Comayagua y Ciguatepec están bien adelantados y están preparados, igual que Ceiba. El sur también ya están bastante listos, o sea que esta aplicación va a entrar. Y volvemos al mismo tema. Son tan interesantes todos estos procesos de reactivación económica de una forma ordenada. No se puede improvisar. Ya lo mencionaron varios de los panelistas. El virus ahí está. Tenemos que ser muy cuidadosos y atender eso con mucha responsabilidad. Y tú lo mencionaste, Renato, cada quien que asuma su responsabilidad y lo haga conciencia también, porque tienes que estar pensando en las personas que están cerca de ti. Si todos trabajamos unidos, esto lo vamos a superar. Si no es rocket science, como dice, no tienes que ir a la NASA. Hagámoslo de una forma ordenada y esto nos va a permitir reactivar la economía de una forma inteligente. Muchas gracias, Pami. Vamos ahora con aclaraciones, con complementos o con réplicas. El turno es para la expresidenta del COEP, la empresaria Aline Flores. Mire que me está viendo mal, ministro Madero, usted, qué barbaridad. Renato, yo creo que es bien importante establecer algo. El país no está para nuevas imposiciones tributarias en ningún aspecto, ni municipales, ni extratasas, ni tasas solidarias, ni nada. Temo que muchos no puedan cumplir con las obligaciones que se deben de hacer este mes.
¿Por qué? Porque en mayo todavía un 73% de las empresas formales, que son las que tributan, no habían generado ventas ni actividad económica. Entonces yo creo que sí es importante de que ese presupuesto inteligente que habla Santiago y que va a elaborar en él, tiene que estar enfocado precisamente y claramente que hayan incentivos o hayan inversiones de parte del gobierno a fomentar la reactivación económica, en el sentido de que todos esos empleos que son formales, informales o mixtos se puedan ir incorporando a la economía. ¿Por qué? Porque volvemos al tema de que eso le va a traer progreso social y va a traer paz social a Honduras. En este momento donde usted nos ha dicho, y realmente creo que todos compartimos ese espíritu de unidad y de buscar soluciones, ya está trabajando un plan concreto con diferentes aspectos, y no solo el tema de reactivación económica y de implementar nuevas fuentes de trabajo y buscar ser otra vez un destino de inversión. Se está trabajando en temas importantes como propuestas en temas de educación, propuestas en temas de seguridad social y seguridad alimentaria y todos esos grupos vulnerables. Estos grupos, que son una combinación de academia, sector privado, diferentes gremiales, independientes, van a trabajar en conjunto con el gobierno a no tener solo una estrategia, sino que realmente un plan de acción. Porque en este momento ya necesitamos tener una acción real. Y hemos hablado de cifras, hemos hablado de lo que nos cuesta un empleo al año. Son 215,000 lempiras tener un empleo al año. Y eso con un salario mínimo promedio de 10,500 lempiras. El 70% de la carga social que tenemos nos hace poco competitivos con el resto de Centroamérica. Y ya hemos visto de que tenemos grandes deficiencias en nuestra seguridad social y otra serie de sistemas que con la pandemia se han agravado y han resaltado de lo oportuno que tenemos que hacer un accionar al respecto. Hay en cartera un plan sobre la ley de salud, hay en cartera también un plan sobre temas de seguridad social y se habla de salud universal, que deben de ser analizados y deben de ser trabajados en conjunto. El ministro Madero, que es presidente ahorita del CES, el Consejo Económico Social, donde se van a llevar estos temas, entiendo de que es una agenda primordial y no se puede dejar de tener estos elementos en esta nueva agenda que debemos de tener como parte de esta reactivación económica. La reapertura tiene que continuar su curso, se tiene que ir evaluando en las próximas acciones y obviamente una responsabilidad de todos los hondureños. Está programando una campaña para que las personas tengan realmente una conciencia y sobre todo ahorita que empiezan las cosechas de los diferentes productos de exportación y de cultivo en Honduras. Entendemos que viene pronto la caña, ya viene el café y obviamente son congregaciones de personas. Necesitamos realmente trabajar en un plan de concientización y educación para que no vayamos a tener rebrotes, triajes, obviamente la conciencia de que las personas acudan a los primeros síntomas, a los centros de salud, sí, a los diferentes triajes que se establezcan. Y yo quiero agregar algo. La inversión que se está haciendo por el sector privado en el centro de triaje, el acompañamiento de la ciudadanía en general, porque yo lo mencionaba, que tenemos donaciones hasta de 200 lempiras de personas que han acudido al triaje. El triaje de San Juan Pablo II es un triaje gratis que acude cualquier ciudadano que presente síntomas. Y ahí hemos visto las características que se han presentado y los diferentes momentos de la pandemia en la zona de Francisco Morazán, que es nuestra área de acción y más que todo el Distrito Central. Pero el tema es de que todas estas iniciativas que van con la apertura inteligente deben de verse plasmadas en ese presupuesto. Debe haber realmente, usted dijo algo, soquémonos la faja todos. Y yo creo que en ese presupuesto inteligente debe de haber realmente un enfoque en inversión, un enfoque en esa protección social y sobre todo también en inversión que genere empleo. Correcto, porque miren, se los decía al comienzo, vean esto en pantalla, no sé si nuestros panelistas
pueden ver en sus pantallas lo que estoy mostrando. Aquí está clarito, este es un estudio del gobierno de la República, hecho por Finanzas, y no sé si es que fue financiado por USAID, porque veo ahí también USAID en el título de este informe. 2020-2021, el impacto de la emergencia sanitaria afectará el desempeño macro y por ende las finanzas públicas al impacto directamente sobre la generación de ingresos. Ya el gobierno sabe que estamos afectados en la generación de ingresos. Saben que este año se ha reducido la captación de ingresos. Se autorizó un déficit mayor del 1% en un periodo de 2 años, 2020-2021, de 5% aproximadamente. Y miren lo que se nos pronostica para el 2022-2024. Estabilización del déficit fiscal. Se deberá cumplir con la regla del déficit fiscal no mayor a un 1% del PIB, que es una barbaridad de dinero. Y en las medidas fiscales que ya se nos están advirtiendo, se requerirá tomar medidas fiscales para la recuperación de los ingresos y la contención del gasto entre 2022 y 2024. Ya lo decía don Santiago Herrera, pensemos en 4 años para reactivar esto, ni siquiera en 1, no en 2, en 4 años. Pero ya se nos está advirtiendo que para recuperar los ingresos perdidos por esta pandemia viene un ajuste en el 2024. Por eso es que hablar de presupuesto inteligente en este momento es fundamental. Escuché la voz del ministro Carlos Madero, después iríamos con don Alberto Bográn para que siga conceptualizando qué nos quiso decir con presupuesto inteligente Santiago Herrera del COEP. Adelante, ministro Madero. Sí, mire, Renato, yo creo que, y hay que dejar totalmente claro, aquí los compañeros del sector privado lo saben, igual lo hemos hablado, el financiamiento del presupuesto no lleva nuevas cargas impositivas. Y hay que dejarlo totalmente claro y transparente. Honduras no está, y yo se lo voy a decir, y creo que aunque pasaran 3 años más, no va a estar en condiciones de tener impactos en aumento de impuestos. Creo que no es la vía. Y lo digo con toda honestidad porque por lo menos el gobierno, el presidente Hernández no va a meter más impuestos. Esa es una realidad. Y el gobierno que venga, creo que tampoco va a ser prudente que lo haga, porque el problema en la reactivación es que lo que ocupamos, y así va a ir dirigido el presupuesto, y ahí concordamos totalmente con lo que decía Santiago, una muy buena parte del presupuesto va en inversión pública, rápida, masiva. Hablábamos extra micrófonos, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Que inclusive vamos a dar probablemente algunas compensaciones si, por ejemplo, se construye una carretera con menos máquina y con más personal. Vamos a premiar que se contrate más gente. Esas son las cosas que va a llevar este presupuesto porque nos interesa. Y la protección social, que hablaba Aline, es la otra parte. El presupuesto va a tener que dividir en inversión pública y protección social. Pero tiene que ser una protección social que vaya orientada a motivar. Mire, la activación de la economía es la oferta y la demanda de los bienes que consumen las personas. El problema ahorita es que, claro, el encierro, o sea, el cierre de la economía conlleva que ese tránsito de mercancías no se dé. Entonces vamos a tener que incentivar que la gente empiece a comprar productos y servicios, porque es la forma que el sector privado va a reactivar los puestos de trabajo. No hay otra forma. O sea, la inversión pública que va a estar ahí, de hecho viene en este presupuesto la construcción de una red pública de servicios de salud, ¿verdad? Ahí va metido y es parte de la inversión pública que va a estar en el presupuesto, ¿verdad? Pero efectivamente haciendo estas dos variables, porque nosotros al momento de incentivar el consumo, que la gente empiece a comprar bienes y servicios, eso va a reactivar la economía al lado del tema de infraestructura. Es decir, esos son los dos grandes parámetros que van a marcar el presupuesto de la República. Alberto Bográn. Sí, quiero referirme en 2 temas, Renato, aquí. Uno, me alegra mucho lo que menciona el ministro, ¿verdad? De que no van a haber incrementos en las tasas, porque realmente, y yo quisiera hablar de los planes de alivio, realmente lo que debería haber es reducción, ¿verdad? Nosotros deberíamos de ver cómo reducimos todas esas cargas. Es bien importante que entendamos cuál es la situación que está pasando el sector empresarial.
¿verdad? Y yo agradezco, como les repito, ¿verdad? Los planes de alivio, pero tenemos que ser planes de alivio que sean más integrales. Imagínese usted que muchos de los empresarios no han vendido nada en los últimos 6 meses. Y han tenido planes de alivio que les dicen, bueno, les vamos a dar extra financiamiento para que seamos solidarios y podamos mantener nuestra fuerza laboral, y lo hemos hecho, ¿verdad? Pero, ¿qué significa eso? Que si logra usted salir de la pandemia con éxito y logra reactivar su negocio, va a quedar endeudado fuertemente. Entonces, el plan de alivio también debe de ir enfocado, creería yo, en ver cómo damos ese alivio, que como le dice la palabra, ¿verdad? Imagínense, aquí lo mencionaban, el tema de los pagos a cuenta, ¿verdad? No estamos seguros ni siquiera si vamos a tener ganancias. Lo más seguro es que sin facturar, muchos de los rubros que no han facturado en 6 meses, ¿qué ganancia pueden tener? Y estamos calculando, ¿verdad? Y el alivio fue bajar a un 75%. Eso realmente no es alivio, y lo digo en la forma positiva de ver cómo logramos realmente encontrar un plan de alivio que sea integral, porque el empresario, yo felicito realmente a todos los empresarios que están en primera línea, ¿verdad? Porque han logrado salir adelante, pero muchos no, y no lo van a hacer, y no estamos seguros inclusive si van a tener después el emprendedurismo necesario, cómo van a quedar para poder volver a poner su negocio. Entonces, realmente la economía debe ir, creería yo, o el gobierno debe ir buscando, ¿verdad?, qué alivio nos puede dar realmente en estos temas tributarios. Por el otro lado, específicamente en el tema del presupuesto, y aquí don Pami mencionó algo bien importante, y todos lo han mencionado, que es la parte informal. Mire, el presupuesto se alimenta realmente de los impuestos que el sector privado paga, que realmente no sé cómo vamos a lograr llegar a esa meta, ¿verdad?, por el daño que ha sufrido la economía. Y por el otro lado, porque tenemos una gran parte de la economía que es informal. Entonces nosotros realmente deberíamos de trabajar en ese plan que mencionaba Lynn, en un plan verdadero de crecimiento y desarrollo de Honduras, ¿verdad?, donde podamos ampliar esa base, donde haya más empresarios, pero para eso se requiere, aparte de las reglas claras, como hablábamos, ¿verdad?, los incentivos necesarios, y que esas cargas, ¿verdad?, tanto municipales como lo mencionó Lynn, y las cargas del gobierno central, pues vayan de acorde a lo que el empresariado puede pagar. En ningún momento el sector privado ha dicho, y el sector productivo, no queremos pagar impuestos, todo lo contrario, pero busquemos ese balance donde nosotros podamos tener un presupuesto ajustado a la realidad del país, ¿verdad?, y que el sector le pueda hacer frente. Y la otra cosa, se alimenta también por tema de préstamos, como lo mencionaban, y no queremos un país endeudado tan fuertemente que las siguientes generaciones les va a tocar seguir pagando esos préstamos, ¿verdad? Entonces, estamos ante un desafío bien grande. Yo sé que no es fácil, vamos a trabajar de la mano, pero sí es importante ser bien conscientes de cuál es la situación real del país. Y ese tema de la economía informal, yo diría, ministro, que tenemos que buscar cuáles van a ser los atractivos, ¿verdad?, para traerlos a la economía formal. Y si nosotros aumentamos esa base tributaria, estoy seguro que vamos a tener suficientes recursos, ¿verdad?, para poder cubrir cualquier presupuesto que nos permita realmente darle la calidad de vida que los hondureños merecen, ¿verdad? Cubrir con los programas sociales ese tema de salud. Yo creo que la pandemia nos ha demostrado que teníamos que fortalecer mucho el tema de salud. No estábamos preparados. Yo entiendo que ningún país del mundo lo estaba, pero a nosotros nos ha hecho ver muchas de las realidades en el tema de salud y en el tema económico, ¿verdad? Entonces yo también hago un llamado a la conciencia de la parte del sector informal, porque igualmente el sector formal de la economía ha invertido fuertemente en todos estos temas de las medidas de bioseguridad para todos los hondureños. El sector informal también tiene que ser consciente, ¿verdad?, de que tiene que seguir la misma ruta. Si no, el contagio sigue, vamos a seguir afectando la salud de los hondureños, van a seguir haciendo más muertes, y por el otro lado, no solamente de personas, ¿verdad?, sino también muertes de las empresas. Bueno, quiero poner en el tapete del debate algunas aristas que son fundamentales. Como moderador del programa tengo que hacerlo. El presupuesto para el gobierno central es como de 166.000 millones, 96.000 millones sustentados en la recaudación de tributos. El otro dinero tendrá que buscarse aquí con más endeudamiento público, no con el sistema financiero privado, pero así lo está diciendo ese presupuesto. Hay que endeudarnos. Decía don Santiago Herrera, ni modo, esos 288.000 millones no se cubren con tributos.
solo se pueden cubrir también con endeudamiento, pero él pide que sea un endeudamiento no para gasto corriente, sino para poner a producir la maquinaria del país, la maquinaria económica del país. Bueno, y lo otro, yo sé que no tienen contemplado para este presupuesto del otro año impuestos, no, pero desde ya están advirtiendo que el gobierno que llegue en el 2022 tendrá que hacer un ajuste fiscal para poder compensar la falta de ingresos que tendremos derivado de la pandemia. Eso está clarito ahí. Sí, Renato, pero mira, hay que aclarar que un ajuste tributario no necesariamente requiere aumento. Inclusive puede haber reducción, ya lo está diciendo Alberto, puede reducir más. Y si tú creas un entorno amigable a la inversión, puedes generar más ingresos tributarios y no necesariamente tienes que aumentar los impuestos. Lo que tienes que hacer es crear más riqueza. Renato, no hay manera de combatir la pobreza si no es creando riqueza, pero para eso tenés que crear un entorno amigable a la inversión. Confianza. Y ahí es donde se puede ver, tiene que haber confianza, tenemos que ser competitivos y así es como vamos a sacar este país adelante. Y ahorita que estamos en un proceso electoral, que esto nos sirva de una sacudida, que los políticos piensen en favor de las grandes mayorías y no esos intereses mezquinos solo por ansias de llegar al poder. Tenemos que cambiar de una vez por todas. Ojalá que este momento que estamos viviendo de crisis nos sirva para reflexionar y cambiemos la forma de actuar y de pensar. Se puede hacer, este país se merece algo mejor, pero hagámoslo de una forma ordenada y eso se va a lograr, Renato, si todos trabajamos unidos. Desafortunadamente los políticos son esclavos de lo inmediato y solo están pensando en sus elecciones internas y las generales. No puede ser. Pensemos de largo plazo, busquemos planes de alivio para resolver el problema ahorita, pero planifiquemos de largo plazo, que ahí es donde está la verdadera solución. Educación, salud, son cosas sencillas. Y si ya lo sabemos, ¿por qué no lo hacemos? Bueno, hagámoslo, comencemos, demos ese primer paso en una forma ordenada. Y debo admitir que también hablan para el 2022 que el nuevo gobierno tiene que materializar la contención del gasto, pero igual deberíamos comenzar ya, ¿verdad? Antes de que termine el gobierno deberíamos comenzar ya. El gasto tiene que ir orientado a la productividad, a la producción. Correcto. Y no hay problema con endeudarse tampoco, si lo hacemos, ya te lo está diciendo Santiago, una forma inteligente, utilicemos los recursos para favorecer a las grandes mayorías. Eso es lo que tenemos que hacer. Correcto. Sigamos conceptualizando ese presupuesto inteligente del que nos habla don Santiago Herrera. Adelante, don Santiago. Gracias, don Renato. Primero quería decir que el presupuesto fue presentado formalmente el día 14, creo, de septiembre a la mesa multisectorial. Fue una presentación, pero no el presupuesto en sí, el instrumento. Fue enviado el 15 probablemente o el mismo 14 al Congreso Nacional. Y ayer a la altura de las 4 de la tarde recibimos, ya está subido en la página de CEPIN, y ya tenemos el instrumento y ahora inicia un proceso de evaluación, de revisión y de consideraciones acerca del presupuesto. Sin embargo, con lo que ya vimos, podemos hacer algunas cosas, decir algunas cosas, don Renato, que espero compartir con ustedes en este momento. Miren, primero, las prioridades del presupuesto manifestadas por el gobierno de la República son fortalecimiento del sistema sanitario, todos estamos de acuerdo. Continuidad de la educación, todos estamos de acuerdo. En fortalecimiento del sistema democrático, importante para el país. Compensación social, sin duda. Recuperación y reactivación económica, por supuesto. Y transparencia y rendición de cuentas. Ese es el empaque del presupuesto. Ese presupuesto total asciende a 162.435 millones para la administración central y el sector público no financiero son 288.145 millones. Don Renato, cuando decimos sector público no financiero se refiere, por ejemplo, a todas las descentralizadas, institutos de pensiones, esos tienen sus propias fuentes de ingresos. Sí. El problema está en la administración central que depende de los ingresos tributarios. En materia de ingresos, por ejemplo, los ingresos corrientes ascenderán a 102.000 millones, de los cuales 96.000 son ingresos tributarios. Esos ingresos tributarios son
13.000 millones menos que lo que teníamos programado para el año 2020. ¿Y qué es lo que significa eso? Que bueno, que habrán otros ingresos, 3.445 millones de no tributarios y otros 3.000 millones. Entonces, es claro que el presupuesto presume con esa caída de 13.000 millones de ingresos corrientes la necesidad de tener que acudir a un endeudamiento aproximadamente de 60.000 millones de lempiras, de los cuales de esos 60.000 millones van a provenir probablemente de unos 34.000 millones de deuda interna y unos 22.000 millones de deuda interna. Eso es lo que está manifestado ahí. En el tema, por ejemplo, de servicios personales, el presupuesto alcanzará una cifra de 55.304 millones. Eso significa un incremento de 5.000 millones del presupuesto de este año con relación a esa partida que en el gobierno le llaman gastos referentes al personal. El servicio de deuda representará 41.000 millones, equivalente a un 26% del presupuesto. Y aquí entonces empezamos a hablar de lo siguiente. Si sumamos 55.000 millones de salarios y sumamos 41.000 millones de servicio de deuda, eso nos lleva a un valor de 96.700 millones. 96.700 millones es exactamente igual a la cifra que tiene previsto el gobierno de la República para recaudar. Prácticamente los impuestos de nosotros, los hondureños, se van a ir en pagar salarios y en pagar servicio de deuda. Todo lo demás que querramos hacer en este nuevo año 2021 va a depender de los 60.000 millones que podamos captar en endeudamiento para el 2021. Algunos se preguntan, ¿será que podemos llegar a esos 96.000 millones de ingresos? Bueno, eso supongo que el gobierno tuvo que hacer sus proyecciones en base a un estimado de crecimiento de la economía de 4.5 y 5.5% que hizo el Banco Central. Sin embargo, algunos actores no creen que si después de 6 meses de paro vamos a poder llegar a esa cifra. Algunos piensan que puede ser entre 2.4, otros 3.5. Eso quiere decir que si la meta de ingresos es muy optimista, la meta de gastos puede ser demasiado optimista y nos corremos el riesgo de quedarnos sin los suficientes recursos para financiar el déficit. El déficit, usted lo hablaba hace un momento que la regla fiscal o la ley de responsabilidad fiscal establecía que el déficit podía llegar a 1.1 en el 2020. Sin embargo, el Congreso, entiendo yo, que aprobó una revisión de la regla de responsabilidad fiscal del presupuesto para 4.5, creo que decía, pero en este momento, señores, el gobierno dice que en 2020 vamos a llegar a 5.4 de déficit y en el 2021 vamos a llegar a 5.7% de déficit. O sea, va a estar muy por encima de la regla fiscal, sin duda. Y el problema del déficit no es la cuantía, es la forma en que se financia. Claro que si se financia con deuda concesional, eso no provoca ni presiones inflacionarias ni presiones sobre el tipo de cambio. Pero si nos endeudamos con deuda mercantil o comercial de corto plazo, eso va a afectar la finanza porque va a aumentar fuertemente el servicio de deuda y el servicio de deuda se va a ir comiendo más allá el presupuesto de ingresos puros. El déficit y sobre este tema yo quisiera hacer muy atención a la actuación responsable de los políticos. Señores, siempre en la tradición de nuestros países, el déficit fiscal se ha ahondado en el año electoral, porque se desbocan en una serie de cosas que requieren atender o quieren atender políticamente y se les olvida la disciplina fiscal. Y por eso, don Renato, es que cuando llegamos a los finales del año, cuando ya ha ganado el partido, meten estos paquetazos. En el 2013, habiendo ganado el presidente Juan Orlando Hernández, pero no tomando posición, todavía era presidente del Congreso, se metió el decreto famoso
del paquetazo. Y fíjese bien usted, de esa fecha, de 2014 a 2021, la cuantía de impuestos se ha duplicado, exactamente se ha duplicado. Sin embargo, hemos pasado de niveles de deuda de 40% y hoy vamos a llegar a niveles de deuda que podían andar arriba de los 57%. ¿Y eso qué significa? Que hemos venido teniendo una gran masa de recursos producto de los paquetazos fiscales, pero que en la práctica no ha resuelto los problemas, porque si todavía tenemos indicadores precarios en salud, indicadores precarios en educación y algunos indicadores, no todos, precarios en materia de seguridad, eso nos lleva a que la calidad del gasto no ha sido lo suficientemente buena, a pesar de que hayamos duplicado la masa de recursos administrados por el gobierno en el término de 6 años y medio. Como decía, la deuda se estima va a pasar a un 54% en 2020 y un 57% en 2021. Y eso significa, pues, captar más deuda para financiar el gasto. Algunas valoraciones que me gustaría compartir, si es que todavía hay espacio para esto, es que luego de analizar el presupuesto, pues nos llama tremendamente la atención que el gasto crece en un 2%. O sea, estamos en contracción, pero y se nos van a caer los tributos, pero vamos a aumentar el tamaño del presupuesto. Compartimos los enunciados. Es un buen pronunciamiento de enunciados. Sin embargo, en la carnita, por dentro del presupuesto, no necesariamente refleja esas prioridades. Las prioridades en el presupuesto deben estar centradas en salud. En salud, entiendo, se va a incrementar el presupuesto aproximadamente en 1.300 millones, en educación en unos 1.800 millones, y en el gasto electoral se va a financiar con un costo entre 1.700 y 1.800 millones. Sin embargo, en salarios vamos a subir en 5.000 millones. Y ahí es donde estamos hablando del presupuesto inteligente, de la calidad del gasto. Por ejemplo, entonces, nos preguntamos nosotros, ¿será que el instrumento del presupuesto es efectivamente un instrumento de desarrollo o un instrumento inteligente? Porque pareciera que las rigideces de las que tradicionalmente hablan los funcionarios públicos siguen prevaleciendo dentro de la estructuración del presupuesto. En 2019, el gobierno de la República llegó a sendos acuerdos para ajustes salariales para policías, para enfermeras, para maestros, para médicos, y esos se están cumpliendo en este año 2021 y están quedando reflejados ahí. Nosotros como sector privado tenemos prioridades. La primera es salvaguardar vidas humanas y eso requiere un sistema sanitario sólido. Necesitamos mejorar las competencias de nuestra población para aumentar la productividad, por eso necesitamos fortalecer el sistema educativo. Necesitamos generar inversiones, salvar empresas y salvar empleos. Esas son nuestras prioridades y por eso hablamos de la necesidad de un presupuesto inteligente. La inversión en infraestructura, lo decía muy al principio, es fundamental porque son disparadores que nos permiten generar empleos rápidamente, generar ingresos para la familia y que la familia consuma y eso levanta la demanda y la demanda reactiva la economía. Hasta ahora las medidas han llevado medidas de carácter de alivio para subsistir durante la crisis. Pero ahora necesitamos las medidas de reactivación, porque si no las empresas no van a levantar. Imagínese usted que y hablamos de un presupuesto de 24.000 millones de inversión. De esos, 9.000 son infraestructura productiva, carreteras, puentes y desarrollo rural. Otros, no recuerdo si son 12.000 millones para infraestructura, 9.000 millones para inversión social y 1.700 millones para el sector de energía. En la infraestructura productiva, que es la que genera empleo, 12.000 millones representa el 7%, sin embargo los salarios representan el 34%. Entonces, cuando uno ve esas comparaciones, no creemos que sea lo más razonable o lo más lógico. Esta es la razón por la que el sector privado hace un llamado enérgico para adelgazar el tamaño del gobierno y tener un presupuesto inteligente para la reactivación.
tenemos que ser capaces de hacer más con menos. Si no reactivamos la economía, no se van a reactivar los ingresos tributarios. Si desde este año hacemos anticipos de pago a cuenta por ganancias supuestas que vamos a tener y en la práctica vamos a perder, estamos anticipándole dinero al gobierno que el otro año las empresas, lo que le va a pasar al azar es que se va a inundar de solicitudes de notas de crédito pidiéndole que le devuelvan el dinero por ganancias que nunca obtuvo, pero que sí lo obligaron a tributar indebidamente en este año. Ese tamaño son 108 instituciones del Estado, entre centralizadas y descentralizadas. Algunas hacen lo mismo que otras no hacen nada, otras duplican actividades. Por eso tenemos que ser racionales y si queremos volver a utilizar ese viejo concepto de la reingeniería del aparato estatal, pues hagámoslo, porque lo necesitamos en este momento, porque el tamaño del gobierno tiene que aplanarse. A veces uno se pregunta con secretarías como la de INSEP, ¿qué pasa? Le quitaron lo de combustible en la CEN, le quitaron lo de infraestructura en INVES, le quitaron transporte en ILHT. Y entonces, ¿por qué tenemos 4,000 empleados en una secretaría como esa? Por lo menos ese fue el último dato que yo tuve. Que el sector privado entonces pide eficiencia, pide transparencia en el manejo del presupuesto. Una reducción cualquiera que sea debe venir acompañada de procesos más eficientes para que se pueda hacer lo mismo con más, como ya lo dije antes, pero con menos dinero. Para lograr esto se necesita, digamos, diseñar un presupuesto inteligente. Nosotros en la práctica estamos entre dos opciones, señor periodista y pueblo nacional, pueblo que nos ve en este programa. ¿Queremos que el 2020 sea el año del rebote económico o queremos que sea el de la profundización de la crisis? Yo creo que todos estamos por la reactivación o el rebote o como le queramos llamar para esto. Por eso es que necesitamos que todos los instrumentos estén debidamente alineados y el presupuesto es uno de esos instrumentos, no es el único, pero es uno y es muy importante, sobre todo en este momento en que las empresas no tienen excesos o ahorros para invertir, necesitan la complementariedad del presupuesto en materia de inversión para poder salir adelante. Es fundamental un presupuesto inteligente y totalmente orientado a la reactivación económica. ¿Qué quiere decir esto? Necesitamos un sistema de salud sólido, requerimos una educación para el futuro, necesitamos infraestructura sostenible, las empresas que generen empleo, que tengan flujo de caja para contratar a sus trabajadores y pagar impuestos y que haya inversiones, que se mueva el dinero en la economía. Muy bien. Tal vez esa sería mi apreciación sobre el tema presupuestario. Excelente, excelente, don Santiago Herrera. Señor Mauricio Oliva, señor Juan Orlando Hernández. Ya no por ustedes, porque ustedes tienen resuelta la vida. Déjense ayudar para que ese presupuesto que aprobemos para el ejercicio fiscal 2021 nos ayude a todos los hondureños, ayude a la economía. No nos arrastren con un presupuesto que no sea inteligente a que nos volvamos más pobres, a multiplicar la pobreza en Honduras y hundir más la patria. Insisto, y lo digo con todo respeto, ni Mauricio Oliva ni Juan Orlando Hernández van a tener problema el otro año y subsiguientes años. Déjense ayudar. Déjense ayudar escuchando a la gente que ha participado hoy, escuchando a los obreros, a los sindicatos con ese presupuesto, que habrán controversia entre capital y trabajo posiblemente, pero yo estoy seguro que como sabemos qué nos viene si no actuamos inteligentemente, tendremos que llegar a consensos que aspiramos de esa élite política irresponsable que tiene Honduras. Hoy más que nunca estoy convencido, élite política irresponsable, que viendo las condiciones del país es incapaz de consensuar. Y bueno, y a PAMI y a toda la gente le tengo aquí una buena noticia. Si podemos ver, por favor, en pantalla. No está activada la tableta, pensé que estaba activada. Esto yo sé que les va a alegrar a todos los empresarios del turismo. Artículo 1.
trasladar con fines turísticos los feriados correspondientes a las festividades cívicas de los días 3, 12 y 21 de octubre, bajo la denominación de Semana Morazánica, a partir del primer miércoles del mes de noviembre del año 2000, para los empleados públicos y para los empleados del sector privado. Los feriados descritos anteriormente iniciarán desde el día miércoles a las 12 meridiano hasta el sábado a las 12 meridiano. Este es el decreto que hoy va a aprobar el Congreso Nacional con el asunto de la Semana Morazánica, que se traslada de octubre a noviembre ya oficialmente. Pausa y volvemos. Me dice aquí el ingeniero Rubén Darío Sorto, nadie ha dicho cómo resolver el tema de la economía informal, cómo bajar el desempleo en ese sector. 39% de endeudamiento, así lo van a financiar. Ya lo dijeron las viceministras, van a endeudar en 59 mil millones de lempiras para financiar el presupuesto. Claro, ayer lo dijo aquí Rosana Rodríguez, hoy ya con más detalles del presupuesto lo ha dicho también don Santiago Herrera. Seguiremos con esto, don Rubén Darío Sorto, analizando, y ojalá que el presidente del Legislativo trate por primera vez de hacer una buena socialización, un buen debate con todos los sectores sobre ese presupuesto, pero escucharlos, no solo escucharlos protocolariamente para que digan que el presupuesto fue socializado, escucharlo con el ánimo de ajustar el presupuesto a las verdaderas necesidades del país. El problema ya es que no tengo tiempo, son las 9:03 y si no hago la pausa no sale el último anuncio de la empresa de Alín Flores, así que tengo que ir. Tengo que ir a una pausa. Como dice mi hija, hoy amanecí chistoso. La pausa y regreso para los comentarios finales de 30 segundos cada uno de mis invitados. Bueno, pues hoy sí, solo unos 30 segundos, no más de 30 segundos. Pami Marinakis. Renato, muchas gracias. Final. No, la verdad, felicitar a los panelistas. Ha sido un programa muy ilustrativo. Felicitar a Santiago, no es una radiografía, nos puso a pensar, pero yo quiero dejar un mensaje positivo. Yo creo que Honduras tiene cómo, con qué y con quién salir adelante. Hagámoslo con entusiasmo, todos unidos. Y hay una frase que me encanta a mí: si hay miseria, que no se note. Salgamos adelante, compañeros. Gracias, arriba, Pami. corazones. Gracias, Pami. Alín Flores. De nuevo, Renato, gracias pueblo hondureño, a cuidarse todos, no olviden las 3 reglas básicas: uso de la mascarilla, mantener la distancia y lavado continuo de manos. Si nosotros no nos cuidamos, nadie lo va a hacer. Si queremos sacar a Honduras adelante, tenemos que ser realmente prudentes. Las decisiones se tienen que tomar de forma técnica, no política en este momento. Hay temas importantes, no pudimos hablar de la seguridad jurídica, no pudimos hablar de las invasiones, pero si no tenemos también esos problemas bien determinados y atacados, no vamos a poder ser un centro de inversión. Muchísimas gracias. Gracias, Alín. Alberto Bográn. Sí, gracias a todos, un gusto haber estado con ustedes. En el tema presupuestario, solo esa reflexión: invertir más en el sector agropecuario, invertir más, fortalecer esa seguridad alimentaria. En esta pandemia, gracias a Dios, hemos tenido alimentos y eso hay que valorarlo. Número 2, Honduras es de todos, la responsabilidad es de todos. En este mes de la patria comprometámonos realmente a trabajar juntos y sacarla adelante. Gracias. Gracias, Alberto Bográn. Don Santiago Herrera. Gracias a ustedes, señor periodista, por el espacio que nos concedieron al pueblo hondureño. Reactivación inteligente depende de muchas cosas, entre otras del presupuesto inteligente. Tenemos que hacer un trabajo integrado, tenemos que mantener el diálogo, el pacto social por la reactivación es fundamental, mantener esa comunicación permanente. Señores políticos, viene un año electoral, van a tener un caldo de cultivo con una crisis social. No la utilicen para polarizar la sociedad. No necesitamos un caos social en un momento tan grave que necesitamos recuperarnos. En Ecuador cambiaron recientemente la frase de quédate en tu casa por ahora depende de ti. En la reactivación, en la reapertura, necesitamos que cada quien se responsabilice por sí mismo, por sus compañeros de trabajo y sobre todo por su familia. Muchas gracias. Gracias a usted, don Santiago Herrera. Ministro Carlos Madero, con usted concluimos. Sí, Renato. En primer lugar, la reactivación de la economía efectivamente depende de todos. El gobierno está haciendo un gran esfuerzo, la pandemia sigue ahí, tenemos mejores condiciones, pero
solamente siendo las reglas de oro vamos a poder hacerlo. Usar la mascarilla, distanciamiento social, lavarse las manos. Ya tenemos un instrumento, el presupuesto está formulado por un mecanismo como instrumento de desarrollo y así lo ha concebido el gobierno y es lo que vamos a estar trabajando y seguramente con los sectores seguiremos construyendo hasta que se apruebe en el Congreso. Muchas gracias. A usted, ministro Carlos Madero, a todos muchas gracias. Buenos días. Las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla líder.